Un saludo a todos, mi nombre es Franco Ceballos Rosero, soy abogado y magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, soy docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia en temas relacionados con derecho de la naturaleza, pueblos indígenas, pueblos campesinos, y voy a hablarles un poco acerca del agua desde el pensamiento andino en los dos extremos temporales contrapuestos de la ancestralidad y la contemporaneidad. Esta charla es alrededor del agua como un fenómeno importante dentro del pensamiento de todas las civilizaciones humanas. Y vamos a tratar de concentrarnos en el agua desde el pensamiento andino, desde dos extremos temporales contrapuestos, la ancestralidad y la contemporaneidad. Primera idea a tener en cuenta: hay múltiples formas de acercarnos al fenómeno agua. ¿Sí? Una primera forma sería acercarse al agua como un hecho físico, otra forma de acercarse al agua sería como un hecho biológico, y una tercera forma de acercarse al agua sería como un hecho antropológico. Como hecho físico y como hecho biológico, el ser humano se acerca a ella a través de la ciencia, que es la que trata de descubrir qué es el agua como tal, como fenómeno físico, y cuál es su importancia pues en la concepción de la vida de todo el planeta. Recordemos que todos los seres vivos tienen en más de un 50% su composición a través del agua. Entonces ese acercamiento se hace desde la dimensión de la ciencia. El acercamiento antropológico, que es, digamos, el punto de partida de esta reflexión, es un acercamiento diverso, múltiple, porque es un acercamiento que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia desde diferentes perspectivas. Al agua podemos acercarnos como un hecho mítico, explorando cómo ha sido concebida el agua a través de la historia del pensamiento de los diferentes pueblos del planeta, cómo el agua ha sido la fuente de la vida, digamos, de la vida mítica de los seres humanos, como en el agua encuentra el punto de partida como tal. Podemos acercarnos al agua como un fenómeno sonoro, desde la perspectiva de la música, y descubrir que al agua le cantamos desde hace mucho tiempo por su importancia que tiene para nosotros, y que ese canto de alguna forma es un reflejo del canto mismo del agua, porque el agua también tiene su música. Solamente hay que pensar en el sonido del mar, en el sonido de las cascadas, de la lluvia, de los ríos. O podemos acercarnos al agua desde la perspectiva de la danza o de la literatura, en infinidad de formas de acercarnos. Una de esas perspectivas que quisiera hablarles en esta charla es una perspectiva reciente en el tiempo, que es la perspectiva jurídica del agua. Pero antes de abordar el tema del agua como fenómeno jurídico, hay que tener presente que el agua como hecho físico, biológico, sobrepasa cualquier dimensión humana que podamos dar. La cantidad de agua existente en el planeta es abrumadora, es enorme, como pueden ustedes ver en el gráfico que está en este momento mostrándose, ¿sí? Y de toda esa vastedad del agua, apenas el 2,5% es agua dulce. Y de ese 2,5% del agua dulce, apenas el 0,3% del agua está en los lagos y los ríos, que es nuestra principal fuente de abastecimiento del agua. Para acercarnos al agua, aparte de tener presente esta dimensión tan gigantesca de la cantidad de agua que hay en el planeta, hay que tener presente que cualquier acercamiento al agua actualmente hay que hacerlo en el contexto de la emergencia ambiental.
La emergencia ambiental es todos aquellos fenómenos que se produjeron a partir de la Segunda Guerra Mundial con la explosión demográfica y tecnológica del hombre, que le permitió pues casi que triplicar la población mundial en menos de 60 años, y al mismo tiempo desarrollar tecnologías que nos han colocado en una posición de explotar de manera demencial pues los recursos naturales. Esa emergencia ambiental surgió, como les digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la explosión tecnológica y demográfica, y se hizo evidente en los años 70, que es cuando empezamos a dimensionar que nuestra forma de habitar el planeta estaba alterando los ciclos planetarios. Ese hecho de darnos cuenta que nuestra civilización es destructiva, que estamos afectando los ciclos ambientales, ha hecho que veamos al agua desde una dimensión jurídica y le hayamos dado la categoría de convertirse en un derecho humano, ¿sí? Esto que actualmente nos parece evidente, de que el agua es un derecho humano, y recuerden, llegamos a esto precisamente por la destrucción que estamos o que seguimos haciendo sobre el planeta. Este hecho de llegar al agua como un derecho también nos ha obligado a pensar que si el agua es el elemento esencial para la vida de todo el planeta, no solamente el agua puede ser considerado un derecho humano, sino también un derecho de los demás seres naturales con los cuales el ser humano comparte existencia, ¿sí? No hay una reflexión lógica que diga que el derecho al agua es exclusivo de los seres humanos, para nada. A pesar de que todavía no hayamos dado pasos grandes hacia esa perspectiva, pero entonces podemos tener presente, digamos, que esta dimensión antropológica del agua como derecho nos ha llevado como a ver, digamos, que no solamente es un derecho humano, sino que también sobrepasa esa dimensión humana en función de la naturaleza. Bueno, ¿qué tiene que ver el pensamiento andino en todo esto? ¿Sí? Nosotros en la ciudad de San Juan de Pasto, o la ciudad de San Juan de Pasto, hace parte del entramado natural que conocemos como Cordillera de los Andes, ¿sí? Que es una cordillera que se extiende a lo largo de toda Sudamérica y que va desde la Patagonia, Tierra del Fuego, en Argentina y Chile, y termina arriba, digamos, en la Guajira, en la parte alta, ¿sí? Y como tal, el pensamiento andino tiene que ver con el pensamiento de los pueblos asentados en ese trayecto natural de los Andes. Algunas ideas a tener en claro es que no hay como tal un único pensamiento andino, ¿sí? La diversidad de pueblos asentados en los Andes hace que haya muchos o múltiples pensamientos andinos. Sin embargo, sí hemos podido sacar algunos lugares que se pueden decir comunes a ese pensamiento de estos pueblos y que permiten pensar o que hacen o que nos llevan a ver al agua desde una dimensión que la ubica como una de las energías o una de las dos energías que constituyen la vida de los pueblos asentados en esta cordillera de los Andes. Y es importante tener en cuenta eso porque pues nuestra ciudad de Pasto está asentada en la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces ese pensamiento andino, que uno generalmente lo asocia a pueblos indígenas y pueblos campesinos y con la ancestralidad, es decir, con un pensamiento pasado, no es tan pasado, es presente, está vivo todavía en muchos pueblos asentados en los Andes, incluidos aquellos pueblos que se asientan en los entornos de nuestra ciudad de San Juan de Pasto, ¿sí? Pueblos campesinos e indígenas que tienen viva, digamos, esta idea del agua como una de las dos energías que hacen parte o que forman parte del todo del universo, ¿sí? Si hay una de las ideas que se consideran, digamos, como transversales al pensamiento andino, es la idea de la dualidad, de que el mundo y la vida está compuesta por dos energías que se contraponen y que están en constante movimiento y que se alternan, que
que danzan, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Para darle forma al mundo en diferentes tiempos y contextos. Es decir, el agua es una de esas energías y está contrapuesta pues a la energía contraria, que sería la energía de lo seco, la energía del sol, la energía contrapuesta como tal al agua, que está asociada a lo húmedo, está asociada a la energía, al movimiento, a los ríos, a la fertilidad de la tierra, y por lo tanto sería una energía de orden femenino contrapuesta pues a la energía de orden masculino, que está asociada al fuego, al sol, a lo seco, a lo masculino, digamos a la energía contraria pues en últimas a esta energía de la fertilidad, ¿cierto? Es la energía complementaria a eso. Entonces ese pensamiento que es vivo, digamos que no ha muerto, que sigue presente en las prácticas de muchos de los pueblos, sobre todo pueblos rurales, indígenas y campesinos, no ha muerto, sigue viva hoy en día, y la podemos percibir en muchas de las luchas de estos pueblos por reivindicar el derecho que tienen ellos a ver el agua desde una dimensión que sobrepase el derecho humano, como lo concebimos en Occidente, como un derecho de orden individual, un derecho que tienen los individuos. Ellos en el pensamiento andino, digamos, estos pueblos reivindican mucho el hecho de ver el agua desde la idea de la comunidad, de lo comunitario, de lo colectivo, digamos, sobre todo, porque esa es como la base del pensamiento que, digamos, sigue vivo, digamos, desde la ancestralidad. Era la forma como los pueblos indígenas se relacionaban con el agua, como una dimensión comunitaria, una dimensión que sobrepasaba incluso la dimensión humana como tal, que hacía parte de las energías de la vida, y que sigue viva actualmente, y que actualmente hace parte de esas reivindicaciones que se hacen del agua como un derecho que hay que cuidarse, que hay que cuidarlo no solamente para los individuos, sino para las comunidades. Y se entienden las comunidades generalmente no solamente como entes compuestos de seres humanos, por decirlo de alguna forma, sino también por esos otros seres que no son humanos, pero que hacen parte también de la vida de la comunidad. Seres como los animalitos que están presentes sobre todo, como les digo, con los pueblos campesinos e indígenas. Seres como los mismos espíritus que están presentes también para estos pueblos andinos en donde hay agua, ¿cierto? Entonces el agua sobrepasa esa dimensión humana, ¿cierto? Y se acerca a ese punto que anteriormente les dije, que sería ver el agua como un derecho de la naturaleza, ¿sí? Entonces fíjense cómo hay un empate un poco entre el pensamiento andino, como les digo, que miraba el agua como el agua, como desde una dimensión comunitaria, una dimensión que sobrepasa lo humano, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con los seres que cohabitan con nosotros en ese territorio, seres naturales, ¿cierto? Plantas, animales, pero también seres espirituales, ¿cierto? Duendes y otras energías presentes en el agua, ¿cierto? Esa dimensión comunitaria que lo hace ver pues como un derecho o como una presencia más que un derecho, como una fuerza que está para todos ahí presente, y cómo empata esa reflexión que es ancestral y que continúa viva en muchos de nuestros pueblos con la reflexión un poco más racional a la cual estamos impulsados actualmente, impulsada, la redundancia, por la emergencia ambiental, que nos está llevando a ver el agua como un derecho no solamente humano, sino también como un derecho de la naturaleza como tal. Finalmente, para concluir pues esta charla rápida, ideas finales es, bueno, nuestra ciudad de San Juan de Pasto hace parte del mundo andino, está a los pies de un volcán, ¿sí? Está cerca de una laguna, está atravesada por múltiples ríos, por múltiples fuentes de agua. Debajo de nuestra ciudad el campo freático es grande, es decir, hay agua subterránea en la ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad todavía pequeña, que todavía tiene entornos rurales donde sobreviven comunidades campesinas e indígenas, comunidades
que han logrado resistir los embates de la civilización y los embates que han intentado desaparecer un poco sus formas de vida como tal, comunidades como las indígenas que han renacido después de haber desaparecido de la vida jurídica y política de este país y que hoy en día mantienen vivo un pensamiento que se puede catalogar como andino, como ancestral, pero que sigue vivo hoy en día, no ha muerto, está presente en muchas de las prácticas de estas comunidades. Está presente en los cuentos que ellos tienen acerca de los orígenes de sus pueblos, de su gente, de sus dioses. Cuando me refiero a dioses, pues estamos hablando de dioses católicos por aquello del sincretismo que hubo con la llegada de los españoles. Ese pensamiento que sigue vivo ahí y que está más vivo que nunca en la lucha que tienen los acueductos comunitarios pues de nuestra tierra, pero también de toda Colombia, en esa reivindicación que están haciendo de poder manejar de manera autónoma, como siempre lo han hecho, sus propias fuentes de agua, a través de una dimensión del agua vista como un derecho, pero un derecho de la comunidad, y entendiendo la comunidad no solamente una comunidad de seres humanos, sino una comunidad en la cual están integrados los seres naturales, con los que compartimos vida, animales y plantas, pero también unos seres espirituales que hacen parte también de esa dimensión mítica, antropológica del agua. Estas ideas también son parte de lo que podríamos llamar el pensamiento contemporáneo occidental, si se quiere denominar de alguna forma, porque a raíz de la emergencia ambiental, del cambio climático, del calentamiento global y el desastre al cual hemos impulsado al planeta, también hemos llegado a pensar que el agua no solamente es un hecho físico y biológico, sino también es un derecho como tal, un derecho de los seres humanos, pero también nos ha llevado a reflexionar que así como es un derecho de los seres humanos, porque es importante para la vida, para que la vida pueda realizarse en condiciones dignas, también es un derecho de los otros seres con los cuales compartimos este tránsito de vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay un empate un poco entre esas dimensiones ancestrales y contemporáneas, y se está llegando o hemos llegado al mismo punto. El punto es entender que el agua sobrepasa nuestras dimensiones humanas, hace parte de todos los seres vivos, y que al contrario o más que ser un derecho para los seres humanos, que lo es, también es un deber para nosotros, porque nosotros estamos alterando los ciclos climáticos y pues por ende estamos alterando, digamos, los ciclos del agua y haciendo que en muchos lugares haya escasez de agua, es extraño eso, que haya escasez de agua habiendo tanta agua en el planeta, pero es un hecho real y eso se debe a los desequilibrios que hemos estado causando. Entonces es importante tener en cuenta estas ideas hacia las siguientes charlas que van a venir, porque nuestra ciudad pues hace parte del entramado andino, tiene comunidades campesinas e indígenas que mantienen vivo este pensamiento ancestral, estas luchas comunitarias, y que esas luchas comunitarias de alguna u otra forma desde la ciudad las podemos acompañar si entendemos que el agua también ha ido adquiriendo esta dimensión jurídica que ha sobrepasado la dimensión humana hacia la dimensión de los derechos de la naturaleza.